Buenos días, bienvenidos una vez más a este webinar en directo, esta vez para hablar sobre la separación y caracterización de nanopartículas mediante fraccionamiento por flujo de campo. En esta ocasión vamos a contar con dos ponentes, en primer lugar nuestro Product Manager Francisco López y por otra parte el Postnova Analyst Lee Kriser. Thank you, Lee, for coming to this webinar. It's great to have you here. And I hope that your help can solve any question that come up in chat. Así que eso, este webinar tendrá una duración más o menos de 1 hora. Yo, Borja, seré el moderador y al final de la exposición haremos una ronda de preguntas que podréis hacer en el chat. Yo las iré leyendo. Si las preguntas queréis que sean para Francisco, las podéis hacer en castellano y si preferís que sea para Lee, las podéis hacer en inglés y yo se las expongo. Así que nada, doy paso a Francisco y nada, muchas gracias por atender. Buenos días, ¿se me oye bien, Borja? Sí, la cámara. Está en ello. Ahora. Aquí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar sobre Field Fractionation o fraccionamiento en flujo de campo de la mano de nuestro partner Postnova, que es fabricante y heredero de los inventores de esta tecnología, a los que tenemos el gusto de representar. Y bueno, pues por avanzar, no sé si esto molesta un poco, dejadme que os presente un poco qué es la tecnología de Field Fractionation o FFF, que traducimos en castellano como fraccionamiento por flujo de campo. Es una familia de técnicas, en realidad, no es una sola técnica, es una familia que engloba varias técnicas de separación que consideramos emparentadas con la cromatografía de líquidos. O sea, para los que conocéis la cromatografía, pues va a ser muy sencillo entender el funcionamiento de un sistema de FFF. La diferencia fundamental es que permite y está pensada para la separación de mezclas complejas de partículas y su posterior caracterización mediante el empleo de diferentes sistemas de detección en flujo. Una vez que han sido separadas y caracterizadas, suele ser una buena idea colocar al final de este sistema un colector de fracciones que nos permita recolectar estas partículas separadas, pues para realizarle otro tipo de análisis, pues dependiendo de la naturaleza que tengan las partículas, pues puede interesar hacer algún tipo de análisis de composición, microscópico, etcétera, ¿vale? O sea que digamos que el sistema pues, se compone de la parte cromatográfica, la parte de separación, que es sobre la que vamos a incidir un poco más, los detectores de elección, pues dependiendo del tipo de datos que queramos extraer de nuestra muestra y finalmente pues el colector o una técnica de detección destructiva como podría ser espectrometría de masas, etcétera. El principio de separación en FFF contra las columnas cromatográficas que son fases empaquetadas, en FFF utilizamos canales abiertos sin ningún tipo de restricción física al avance del flujo del líquido, que es el líquido portador de las partículas. Este flujo arrastra las partículas una vez inyectadas por el inyector automático o por el inyector manual, dependiendo de la configuración que tengamos, y entran en lo que llamamos el canal de separación, en el que se va a establecer un flujo laminar, que como bien sabéis seguro, establece un flujo parabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que cerca de las paredes, como podéis ver en la figura, la velocidad del flujo es prácticamente cero, por no decir cero.
y en el centro de ese flujo laminar la velocidad es máxima. Ese flujo de campo, ese campo de fuerzas en flujo que nosotros establecemos perpendicular al movimiento del flujo principal, hace que esas partículas que están siendo transportadas caigan hacia la zona baja del canal, donde la velocidad es cero. A ese empuje de nuestro campo de fuerzas se opone el movimiento de difusión de las propias partículas, que hace que adquieran zonas del canal con velocidades más altas. ¿Vale? Básicamente, las partículas se intentan oponer a ese movimiento a través de su velocidad de difusión y alcanzan partes más altas. Como sabéis, la velocidad de difusión está relacionada con el tamaño, de tal manera que son las partículas más pequeñas las que tienen mayor energía y, por tanto, van alcanzando zonas más altas en el flujo y, por tanto, velocidades mayores. Al final de la separación, nosotros tenemos que las partículas pequeñas abandonan antes del canal y las partículas grandes lo abandonan más tarde. Por supuesto, siempre tenemos la posibilidad de ir cambiando la fuerza a lo largo de toda la separación para permitir que diferentes fracciones vayan saliendo a diferentes tiempos y mejorando los métodos de separación, cambiando todos estos parámetros, pues vamos permitiendo la separación de cosas más complejas. Vale. ¿Para qué vamos a utilizar esta familia de técnicas? Bueno, pues por supuesto, cualquier cosa relacionada con nanopartículas y nanotecnología en general, partículas orgánicas, inorgánicas, metálicas, etcétera. En alimentación, agricultura y cosmética, pues podríamos hablar de chocolates, cervezas, micelas, cremas solares que utilizan nanopartículas, tintas de tatuaje, etcétera. Para polímeros y biopolímeros, pues tenemos técnicas para gomas, látex, polisacáridos, almidones, etcétera. Imaginamos destino ambiental de nanopartículas, pues, muy típico el ver dónde se almacenan o dónde se adhieren partículas de óxido de titanio o de ciertos metales en recipientes ambientales, materia orgánica natural disuelta, análisis de sedimentos, nano y microplásticos, por ejemplo, una rama que está saliendo con fuerza, proteínas, liposomas, vesículas extracelulares, exosomas, polimerisomas, nanopartículas lipídicas, virus, macromoléculas orgánicas como ácidos nucleicos, una amplia gama de análisis que, como veis, engloban tanto partículas como macromoléculas disueltas. No solo la separación, sino también la detección que elijamos es importante porque vamos a obtener diferente información dependiendo de la detección. Habitualmente colocaremos detectores de concentración, es decir, detectores que son sensibles a la cantidad de analito que está pasando por su celda de flujo. Los más comunes serían detectores de índice de refracción, que como sabéis funcionan con dos celdas, o sea, con una celda partida, una parte de flujo y una parte con la referencia y que es sensible a los cambios que provoca en el índice de refracción el cambio de concentración del analito en la muestra. También podemos utilizar detectores típicos de ultravioleta visible en los que obtener absorbancia típica por la ley de Lambert. Y otro tipo de detectores también muy utilizados son detectores de light scattering, como los de light scattering estático, los MALS, los multiángulos, que nos permiten obtener información de pesos moleculares en moléculas disueltas, tamaño de partícula o tamaño molecular también, utilizando la dispersión de luz que generan los analitos que están pasando por su celda, o incluso la utilización de DLS. En estos momentos pues, se puede acoplar relativamente fácil el detector, el equipo Z-Sizer Nano de Malvern Analytical, que es probablemente uno de los más extendidos,
y que se puede usar para obtener también tamaño hidrodinámico de las partículas según salen de la separación. Podemos, por ejemplo, acoplar detectores de masas de tipo ICP para caracterización de metales, podemos poner detectores de fluorescencia, etc. ¿Vale? O sea que depende de la información que queramos obtener, pues podemos hifenar o colocar diferentes tipos de detectores a la salida de nuestra separación. Y como había adelantado, cuando hablamos de FFF hablamos de familia de técnicas, es decir, son un compendio de técnicas de separación que difieren en esa fuerza perpendicular que nosotros establecemos. Es decir, la naturaleza de la fuerza de separación es la que nos distingue la técnica en sí. Puede ser una fuerza centrífuga, entonces llamamos a la técnica centrifugal FFF, ¿vale? Puede ser un flujo del propio líquido, un flujo perpendicular de líquido, entonces lo llamamos flow field for fractionation o asymmetric flow, es el típico AF4. Una subfamilia de estas sería la eléctrica, es decir, introduciendo un campo eléctrico dentro del canal, ¿vale? Que sería como parte de AF4 eléctrico. Puede ser un gradiente de temperaturas o puede ser simplemente la fuerza de la gravedad la que nos ayuda a hacer las separaciones, ¿vale? La térmica y la gravitacional, que son técnicas un poco más de nicho, son mucho más enfocadas a unas aplicaciones muy concretas. La térmica a grandes polímeros tipo gomas, cauchos y demás. La gravitacional está pensada más que para nanopartículas, para micropartículas, lógicamente porque solamente se puede separar por gravedad. Pues está más pensada para hacer semipreparativas, etcétera, de separación. Estas dos de la derecha las vamos a obviar en este seminario. Si de repente alguno de los que estáis conectados trabajáis con cauchos y os interesa muchísimo la separación por FFF térmica, pues la podemos, nos pegáis un toque y la comentamos con vosotros. Igualmente, pues si queréis hacer separaciones de micropartículas, ¿vale? Micro trabaja en el rango, o sea, gravitacional trabaja en el rango micro, pues luego vemos aparte. Me voy a centrar un poco en hablar de la centrífuga, la de flujo y su división eléctrica, porque quizás son las más utilizadas, las que tienen más posibilidades dentro de las aplicaciones, ¿vale? Así para que veáis un poco los rangos en los que nos estamos moviendo. De tamaño, bueno, aquí están representadas un poco las cromatografías para ponerlas en referencia. El fraccionamiento por flujo de líquidos, por flujo, nos movemos desde un nanómetro aproximadamente hasta algunas pocas micras. Exactamente igual que el eléctrico, que como digo es el mismo estableciendo un campo eléctrico dentro del canal para separar por carga superficial. La centrífuga, que sería la otra, pues empieza en 10 nanómetros hasta poco más de algunas decenas de micras. Somos capaces de separar por esta tecnología. Y luego, lógicamente, pues aplicar la detección adecuada para el rango de tamaños o de pesos moleculares que queremos medir con ellas. O sea que con una configuración adecuada, como veis, podemos cubrir un rango bastante amplio, prácticamente todo el rango nano de partículas o de macromoléculas. Voy a empezar hablando de la F4, el más versátil, el más extendido, el que más posibilidades de aplicabilidad tiene. En este caso, en el canal, la modificación que tiene es una parte baja porosa. Colocamos una membrana de ultrafiltración y una frita en la parte baja del canal y establecemos un flujo de salida, ¿vale? Es decir, absorbemos parte del flujo que está o del líquido que hay dentro del canal para establecer esa fuerza hacia esa parte, hacia esa membrana. De forma que la fuerza de separación es un flujo de solvente que llamamos crossflow o flujo cruzado. La separación ocurre puramente por
tamaño hidrodinámico, porque la separación ocurre solamente por la difusión de las partículas que quedan, digamos, depositadas en la membrana a causa de ese flujo cruzado y que se separan de ahí exclusivamente por su difusión, por stocks puros, es decir, por su diámetro hidrodinámico. Y como hemos dicho, el rango de separación va a ir desde 1 hasta 1000 nanómetros o un poco más, ¿vale? Tiene una buena resolución cuando, como podéis ver en la figura de las nanopartículas de oro, podemos conseguir una buena resolución de separación y poder caracterizar las fracciones de forma individual. Los parámetros de retención, me gusta comentarlos habitualmente para que veamos que hay ciencia detrás de esto, que no es solamente poner un flujo y ya, sino que sabemos que los tiempos de retención pues dependen lógicamente del diámetro de las partículas, van a depender de la anchura del canal. La anchura del canal la podemos nosotros también manejar a través de una pieza que se llama espaciador, que nos da diferentes alturas, el flujo cruzado y el flujo de canal, es decir, el flujo final que sale hacia detección. Manejando estos diferentes parámetros, por ejemplo, puedo aumentar el crossflow para mejorar la separación, puedo aumentar el flujo para, bajar el flujo, dar más tiempo de residencia para que mejore la separación, puedo aumentar la anchura del canal para que también mejore, es decir, tengo varias posibilidades para hacer que la separación sea óptima cuando las muestras se van haciendo más complejas. Después que puedo manipular muchas cosas, por eso es tan versátil el FFF para este tipo de separaciones. Algunos ejemplos de aplicaciones de AF4, pues ahí tenéis una separación de grafenos y óxido de grafeno con AF4 y MALS. Podéis ver representado tanto el tamaño, que son los puntitos, la parte de la gráfica que está representada por puntos, y en verde tenéis la gráfica que nos da el detector de concentración, en este caso un ultravioleta visible. Como veis, pues van saliendo los tamaños primero más pequeños y luego los mayores, como habíamos explicado que ocurría. Y en este caso, pues mediante la representación bilogarítmica del peso molecular y del tiempo de retención, nosotros podemos establecer por unas tablas que, pues, llegado el caso, podríamos comentar, si queréis, de la dimensión fractal, la forma que tienen esas partículas. Pues están relacionadas, como digo, con los pesos, con los tamaños y con los tiempos de retención a los que salen en estas tecnologías. Y nos da además confirmar que son formas planas porque tienen dimensiones fractales de en torno a 2. ¿Vale? Con lo cual, pues, como digo, no solo estamos caracterizando tamaños, sino que además estamos caracterizando formas de partículas o estimando al menos la forma de las partículas. Otro ejemplo típico de nanocristales de celulosa, en este caso estamos comparando un sistema de AF4 con detección de light scattering multiángulo con AFM, con la microscopía de fuerza atómica. ¿Vale? Como veis, obtenemos todas distribuciones muy parecidas, con la diferencia que en AFM tan solo vamos a poder observar un puñado de partículas, ¿vale? Mientras que en AF4 pues podemos observar no observar directamente, sino estimar la distribución utilizando una cantidad mucho mayor de partículas, con lo cual digamos que puede ser más robusto y más ligero, más liviano el análisis que en este tipo de microscopios. Y por supuesto, la relación, como veis, pues es bastante obvia. Una para los bio, aquí tenéis un análisis de agregación de proteína tau, que si no me equivoco está relacionada con Alzheimer. Y como veis, pues utilizando AF4 en este caso como un detector de ultravioleta, pues ya podemos estimar la diferencia entre monómero y los agregados. Veis análisis de monómero a la izquierda y de monómero y agregados los vemos a la derecha. Pero también perfectamente se puede estimar y calcular porcentaje de agregación en una determinada muestra.
La parte eléctrica, es decir, sería el mismo sistema, simplemente cambiando el canal, introduciendo un módulo que proporcione esa diferencia de potencial a las diferentes partes del canal, nos dan una separación extra en cuanto a carga superficial. Entonces, partículas que esperemos tener o que esperamos tener una cierta carga nos van a permitir tener una información extra de ese tipo de carga. Normalmente se hacen estudios a diferentes corrientes para estimar, por ejemplo, potenciales Z de la muestra, movilidad electroforética, etcétera. O sea que aparte de la separación por tamaño, pues vamos a obtener datos eléctricos de fuerza de fuerza de carga eléctrica de la muestra. La otra técnica de separación de FFF que os quiero traer es la de la centrífuga. ¿Vale? La centrífuga, literalmente, el canal curvo está introducido en una célula de centrifugación, es decir, girando a altas revoluciones. Y en este caso es el campo centrífugo, ya no tenemos membrana porosa por el que salga líquido, sino que simplemente un canal con dos tapas totalmente aisladas, en el que establecemos esta centrifugación. En este caso, el tiempo de retención está no solo dirigido por el tamaño de las partículas, sino también por la fuerza centrífuga que establecemos y la densidad de las partículas. Por tanto, aparte de la separación por tamaño, hay un importante, muy importante, una importante participación de la densidad de las partículas para la separación que se establece. Separamos entre los 7 y los 50 nanómetros aproximadamente con esta técnica y de nuevo pues nos permite separar, como veis ahí, también con una buena resolución de tamaño, pero además digo, la componente de densidad puede ser muy importante para algunas aplicaciones. Por ejemplo, asociación de oro y liposomas, pues lógicamente va a cambiar la densidad, no solo el tamaño, sino que cambia la densidad de la partícula, porque los liposomas son mucho más ligeros que el oro en sí. Entonces, nosotros tenemos en la primera figura el liposoma dando un pico muy, muy, muy importante al principio del fractograma. Si analizamos sobre el oro, que es la figura del centro, vemos dos picos, vemos un pico central grande, que es el que produce el oro. Vemos que tiene como dos centros, ¿vale? Bueno, no he explicado porque entiendo que sabéis lo que estamos viendo. Estamos representando tiempo de retención frente a longitud de onda en el eje de la Y, longitud de onda de ultravioleta visible, y en color la intensidad, ¿vale? Entonces, este típico plot tridimensional de los PDA. Vemos que tiene como dos picos, dos intensidades del oro importantes. Una es la propia del oro, la otra es la del citrato, que se suele pegar al oro para mantener estable la dispersión, ¿vale? Cuando unimos, vemos un pico muy importante de oro libre, muy importante, pero mucho más pequeñito, de oro libre en el centro, y sin embargo la mayor parte del oro queda en el pico pequeñito del principio unido a los liposomas. Baja muchísimo la densidad media de la partícula respecto del oro, aunque sube ligeramente con respecto a la de los liposomas, ¿vale? Hemos visto además no solo la cantidad de oro que se queda en el liposoma, sino además el oro libre que nos queda. Este sería un estudio mucho más interesante, que sería el estudio de encapsulamiento para un tema de drug delivery, ¿vale? Encapsulamiento en liposomas de nuestro principio activo. Y como vemos, la primera figura de microscopía nos muestra la muestra antes de analizar, donde vemos liposomas llenos, liposomas vacíos. Y luego sí que podemos ver
el fractograma que obtenemos con el ultravioleta visible. Y como veis, lo que hemos hecho aquí es recoger las fracciones que veis en verde en el colector de fracciones del final y luego analizar a microscopía, ¿vale? En el primer pico observamos prácticamente liposomas vacíos y al principio del segundo pico observamos liposomas más grandes y liposomas llenos, ¿vale? Hacia el final del segundo pico empiezan a verse ya solamente liposomas llenos, con lo cual, como digo, la posibilidad de separarlo y luego recogerlo nos permite entender mejor cómo se está produciendo el proceso, calcular bien porcentajes de llenado de estos liposomas, aumento de tamaño que ocurre en ellos al incorporar el principio activo, etcétera, ¿vale? Lo cual, pues, nos da muchísima información este tipo de análisis con el FF centrífugo. Y por último, pues para nano y microplásticos, pues lógicamente el hecho de la componente de densidad nos va a permitir tener una cierta separación por tipo de material. Es decir, cuando tenemos una mezcla de plásticos que es compleja, podemos separarlo por tamaños, pero lógicamente en un mismo tamaño podemos tener varios materiales, varios tipos de plásticos. Aquí hay un ejemplo hecho con estándares en el que se ve cómo separamos. Por un lado, sale antes el poliestireno, que tiene una densidad menor que el PMMA, aun cuando tenemos el mismo tamaño para el PMMA de 500 y, lógicamente, el poliestireno de 500. ¿Eso qué quiere decir? Que al introducir la densidad en la ecuación, nosotros podemos distinguir, en cierto modo, entre materiales, incluso cuando tienen el mismo tamaño. Lógicamente, cuando esto sea una muestra muchísimo más compleja, pues podemos tener alguna situación de mezcla, pero a la hora de caracterizar es una ayuda importantísima ya tener una serie de fracciones en las que vamos enriqueciendo por composición. Pues, los más ligeros al principio, los más pesados al final, ¿vale? Lógicamente, pues, se nos irán mezclando los más pesados con los más ligeros más grandes, pero luego los puedo separar por tamaño simplemente filtrando a lo mejor. Entonces, añadiendo esa componente extra después, pues tenemos una separación mucho más completa, empezando por esta centrifugación, ¿vale? Lo típico luego es irte a un Raman y analizar las fracciones, pues para ver ya confirmar qué material tenemos, etcétera, pero ya con una separación y una caracterización mucho más compleja, ¿vale? Vale, pues eso sería un poco la parte de separación. Ahora Lee va a hablarnos del software. Él va a hacer su presentación en inglés. Entiendo que no hay ningún problema para vosotros. So, Lee, it's your time now. Great. Hear me? Yeah. Can you see me? Perfectly. Thank you. Okay, so thanks everybody for joining this afternoon. I'm hoping you enjoyed what Paco was telling you. So he's covered most of the instrumentation side and applications and things like that. So in addition to the hardware, obviously you need the software. And our software offering is in a transition period at the moment, but we've just updated our main new software with a lot of nice new features that give you a lot more ability to do your analysis more accurately, easier, depending on what you want. So I'm going to go through this a little bit this morning, and then any questions that you have, please just let us know. So for PostNova, historically, we had these two packages called Nova FFF and Nova SEC. And these were the historical packages that would control and do your data analysis. So data collection and data analysis to a point. Nova FFF, as the name suggests, is predominantly for running the AF4, the CF3, the
electrical systems, and thermal system. Nova SEC are for the customers who want to use a system purely as a GPC SEC system. And if you do have a viscometer for things like branching, then Nova SEC is the only option, as it's the only software we have to control the viscometer. Now, as I mentioned, we've moved on. So we've had a software called Nova Analysis now for some time. And it's been developed, and we've now, in the last month, released a newer version to give you these additional benefits. So what we typically will do now is use Nova FFF and use Nova SEC to control your system and collect your data, and Nova Analysis to do the data analysis, interpretation, reporting, that sort of thing. So we'll talk a little bit about the benefits and the uses for Nova Analysis. So the aim and the goal is to speed up, simplify your FFF development. So what we have done with Nova Analysis is we've got these two segments. One is simulation, one is method optimization. So in simulation, you can simply, as the name suggests, simulate a fractogram, a separation for any of the types of FFF, AF4, EAF, CF, and TF. And you don't need to run any sample or run any data. You can just theoretically show what a separation would look like on any of those systems using this simulation technique. And you can change various things within this. You can change the flow rate, the particle size of what you're looking at, the conditions, channel height, channel dimensions, that sort of thing. But we also have method optimization. So this is a little bit more accurate. With this one, you actually run a sample. So whatever sample you have, you will run. And you may look at it and think, well, I need a better separation. My two peaks aren't separating discretely. So what can I do to make this better? Previously, for that, you would have to change the conditions, keep running, change the conditions, run until you have the exact method that you want. Now, with this little piece of software, what you can do is import a single run, and you can play around with the same conditions as simulation. So you can play around with flow rates, with the channel size, the spacer size, the temperatures, or anything that you want until you get the separation that you are looking for. It's very, very accurate. It's not 100%, but nothing ever is. But it will give you a really good idea of the method that you need. So once you've got what looks like a good method, you can simply export it, put it into the software to run, and then run another sample and see if the results do actually match what you're seeing. The benefit of this is it saves you an awful lot of time. So changing, making up your sample, changing the runs, running for an hour or so. This can all be done in 2 or 3 runs, and you get a perfect method for what you want. So with data processing, so once you've actually got your sample run on the system, we're trying to make things as simple as possible. So instead of having to go through multiple clicks to put a simple baseline in place, what we can do is with a single click, you can correct your baseline, you can do your peak detection, peak quantitation, remove any noise or spikes that you will find, align signals. So with detected delays and things like that, your peaks will never come out in exactly the same place. So you can do this by putting values in if you have actually calculated the exact volume between the detectors, or you can simply shift the peaks so that they all match for each individual peak.
You can correct for band broadening, UV scattering corrections, normalizing and calibrating the mouths, and the channel height. So you have an idea of channel height, but you can put the effective channel height in using the software. So other automatic procedures, you can do the mouse calibrations, baseline settings automatically without even a click. So this is just a process to speed up your analysis, save the analyst time, and move on quicker. Of course, if you want to do all of this yourself and you don't want to save time, but you want more control over your analysis, you can do this as well. So it's the options are open. If you want it quick, you can do it quickly. If you want the interaction, you can do the interaction as well. We also have, which is new, templates for automatic functions like calibrations, evaluations, and things like that. If you have to do that manually every single time, it can just add on to your day, and it's just a procedure. It's exactly the same every single time. We also have now a customizable database for solvents in the software. So instead of having to put in the same information time after time after time, the software will actually remember it if you input the information. So you can input things like dN by dC values, coefficients, densities, and all that sort of thing into the software. And if at any time you get stuck, you can click the help function, which will tell you information about what you are looking at or what you're trying to do. So with data processing, what we can do, we've always been able to import data from zeta sizes. So with dynamic light scattering, in the past, we have always worked with a flow version of the zeta sizer. We now also have the dynamic light scattering that fits within the Mowell's detector. So it's done simultaneously in the same cell. So whichever option you have, you can import the DLS data into the software you're using for your standard AF4 or CF3 analysis. This is maybe surprising, but this is the first time this has happened. So this is a very good new update. So you can look at all of your data as the fractograms you can see on the screen show. We also can import ASCII files. So the main reason we want to do this is our systems can be hyphenated with ICP-MS. So if you're looking at particles, polymer particles with metal cores, for instance, you can analyze the dimensions and the info of the polymer particle itself using field flow fractionation. And then the hyphenation takes it into the ICP-MS, allowing you to look at the metal core. So the benefits of this is you can analyze the outer and inner parts of any particles. This is used quite a lot in things like environmental testing in seawater or soil particles. So again, all the data in a single place in the software. Other things that we can evaluate, some of this is standard, some of it is a little bit new. So we can look at particle size information. Particle size, you can look at the hydrodynamic radius, RH, and you can get this from theory. So if you do not have things like DLS, you can look at this from FFF theory using Mowell's data. Or if you do have the DLS, you can calibrate and get RH directly from any of the FFF techniques. You can get size information of your particle directly from Mowell's. You can get size information directly from DLS. And you can also look at intrinsic viscosity, which is derived from your RG and RH measurements from the other detectors. The other way of getting intrinsic viscosity, obviously, is using a viscometer. But typically nowadays, less and less people are using viscometry.
and they will get intrinsic viscosity from these other two detectors. So molar mass, you can get it from a relative calibration. So if you have no moles, if you're just using RI or UV, you can do a calibration of known particles, and then your molar mass is relative to the calibrants that you use. You can get it directly from moles. So if you have a moles detector on your system, you need no calibration at all. So you can get the direct molar mass from this. And as I just mentioned with viscometry, if you do have a viscometer on the system, you can use universal calibration. So universal calibration, for those that don't know, is you still use calibrants, but the calibrants are related to the intrinsic viscosity of your sample, and it is a much more accurate value than a relative calibration. Relative calibration is any standard that you want that's kind of similar to your sample. Universal calibration is any standard will all fit on the same calibration line using viscometry and intrinsic viscosity. You can also look at structural analysis, so how your particle is built. You can do plots of log Rg against log of mass. You can do the reverse of that, log of mass against log of Rg, to give the fractal dimensions of your sample. Or you can use the traditional Mark-Huink plot using the log of intrinsic viscosity against your mass. Branching, you can get this indirectly from your moles in your DLS. You can get it directly from viscometry. So we can look at star monodisperse or polydisperse polymers. We can look at cone type structures, tri-tetrafunctional monodisperse or polydisperse samples, branching indexes, so G and G prime, branching number, so the number of branches per number of, for instance, carbons on a backbone, or long chain branching frequency, so how much branching you will find in a very long polymeric type particle. With electrical, so electrical is a simple add-on to a standard AF4 system. It's a very simple thing to do. With electrical, you do not need to do any calibration. All of the data analysis is automated. There's different models that you would use. A standard one is dBi, and the other two are available for those who want to get involved. But normally we recommend people to stick with the dBi model. You can look at the determination of electrophoretic mobility. So if you have slightly charged particles, you can see how they act when there is a charge across the membrane. You can look at zeta potential directly using electrical AF4. Traditionally, that has been done through DLS, but as many know, DLS is extremely expensive. So zeta potential, you can look at across any type of distribution using electrical FFF. And you can also, for things like proteins, look at the net charge of your polymer in solution. So some of this is patented. It's something developed internally within PostNova. The patent is basically allowing you to look at the electrophoretic mobility or the zeta potential across a distribution. So previously you could look at basically the bulk values. This is allowing you to move across your distribution and look at the zeta potential or mobility across your whole distribution. And this is talking about what I've just talked about. So there's two different approaches. You can look at the values based on the peak maximum of your sample for things like proteins, antibodies, more bio particles.
or you can do size resolved electrophoretic mobility and zeta potential. And this is when you look across the distribution, as I've just mentioned. So with MALS data, you can get directly the ranges of gyration and the molar mass calculations. And this can be based on different models. So if you know what you are looking at, you can say it's a sphere, holosphere, random coil, rod, or polynomial fit. If not, the software will make suggestions for you of what your particle actually is. And this is the sort of data that you get from the software. You get your 3D visual of your particle in solution. Other information that you can get newly from the software, you can look at copolymers. So you can do analysis of your copolymers using different types of detection. So you may have a sample that will give you a response on a refractive index detector, but only one on a UV detector. And this allows you to do the actual copolymer analysis of concentration depending on the peaks of both detectors. You can look at protein conjugates, and the things that are very popular at the moment in things like nanomedicines, lipid nanoparticles, that sort of thing, are drug delivery systems. So a lot of people want to look at the payload, how much is actually in a drug particle, a tablet, and also encapsulation. So you can have non-encapsulated and encapsulated LNPs, and the software will allow you to look at empty and full LNPs. This also relates to CF3. So this can be done on AF4 and CF3 techniques. Typically, it will depend on the size of the particle you're looking at. Clearly, CF3 can go higher, but it's also based on how the separation is made. So with AF4, you're separating basically by mass particle size through a membrane. With CF3, you're relying on density of your particles. So depending on the sample that people have will depend on what they want to do. A lot of people doing LNPs now will actually have both. They'll have the AF4 and the CF3 running at the same time. So reporting, once you've got all of the data, it's important to be able to report it. So previously, our software was basically, it would drag out the information it thought you would want, and that's what you would get. Now we have totally customizable reports. You can make them very corporate with your own logos. You can have text boxes with relevant information in that's relevant to you. You can show any type of data that you want. So totally customizable in whatever way you want. And these are then automatically populated. So once you've got a template, you can automatically print these reports at the end of each run. Something to try and make life easier for people. The goal was to make the software more basically Microsoft type. So in this case, you can drag and drop functionality instead of having to manually put information in. As we've talked about, automating a lot of things that are done time after time. Calibrations, baseline detections, peak detections, that sort of thing. Assignment of calibrations and evaluations by a single click. So previously you would have to assign a calibration to every single sample that you've run. Now a single click will allow you to use a calibration previously made in a complete run, no matter how many samples you have. Averaging of results from multiple measurements. So if you run the same sample many times or 3 or 4 times,
it will automatically average those results for you, giving you an average over a certain number of runs rather than different values for every single run. Templates, as I've mentioned before, you can have a template for all of these different functions, and you load the template at the beginning of your run, and everything is then customized and automated for you. We've talked about the customizable solvent database. This has some information in from the office, from the manufacturing site, but you can add specific information that you require. The report we've just talked about, and the help function. No matter where you are in the software, you can click the help button and it will come up with some suggestions for you. This is always an interesting one. 21 CFR Part 11. It's been asked about for a long time now, and mainly for pharmaceutical type companies who want to see every single thing that's happened on every single sample, and people cannot modify data, they cannot delete data, they cannot change data. So basically what we have now is an add-on to Nova Analysis. This isn't a standard product, it's an add-on to the standard package that allows people to have administrative roles, and the administrator can then give all of the analysts individual roles. In this case, you can then look at exactly what they've done, exactly how they've analyzed it, and every single time they reanalyze, it will be in this data file. So it's just a way of controlling, protecting, and being able to get a log at the end of the day. At the moment, this is only available on the analysis side of the software. Clearly, as we currently have separate control and separate analysis software, it isn't 100% compliant with CFR, but it is very close. The ultimate goal in probably the next 6 to 10 months is to have everything that we do, from control to collection to analysis, in Nova Analysis software. And then everything will be compliant. So just basically as a summary, the new things that have been released in Nova Analysis. Some of you will already have Nova Analysis, some of you won't. That's why we've covered everything today. So the new add-ons are RG calculation based on mean modeling. Mean modeling is basically the type of scattering within the light scattering detector. The 21 CFR Part 11 compliancy. UV scattering correction. So if you're using a UV in your analysis, this is now an add-on to the software. And universal calibration. With universal calibration, you need a viscometer, typically for GPC and SEC analysis. Previously, we didn't have this, and it was an important part of what people wanted. So now you have universal calibration built in. So that is a summary of what we offer within our software. As I mentioned, any questions, please let us know, and either myself or Paco will be happy to answer. And I hope you understood what I was talking about. Sorry, I couldn't speak in Spanish. Yeah, we understood you perfectly. Thank you very much. So now we are going to go ahead with the questions part. So, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla tanto en castellano como en inglés y trataremos de responderlas. Estaremos un poco pendiente aquí ahora al chat. Alicia, si pudiera ser que fuera por escrito. Mira, tenemos aquí la primera pregunta, Francisco. Gracias, Francisco y Borja, and thank you, Lee. Dos cositas de la técnica para Paco. Quería pedir si se podía profundizar un poco más en la relación entre partículas con mucha esfericidad que coexistan con la partícula tipo fibra, con una dimensión mayor o la de partícula, pero otras dos dimensiones mucho menores.
¿Cómo responde la técnica? Y la segunda cosa, ¿el flujo se recircula o la separación tiene que ocurrir a lo largo de la columna? A ver, respecto a partículas con una relación de aspecto bastante diferente, al final es el diámetro hidrodinámico lo que determina la mayor parte de la separación, ¿vale? Luego, como hemos visto en la parte centrífuga, podemos tener una contribución de la densidad, pero sobre todo va a ser diámetro hidrodinámico. Entonces, es de esperar que una fibra tenga un mayor diámetro hidrodinámico, entonces muy posiblemente, posiblemente salgan antes, o sea, después que las esféricas, ¿vale? O sea, que sí que se espera que respondan, ¿vale? Y luego, en cuanto al flujo, la separación ocurre a lo largo del canal, ¿vale? Es decir, el flujo va pasando desde el principio del canal y sale por el final, y lo que hacemos, o sea, es el flujo principal, que sería el carrier de las partículas, y luego la fuerza de campo que ocurre perpendicularmente a este flujo, ¿vale? Pero sí que tiene que haber un desplazamiento lineal de las partículas desde el principio hasta el final. Y no recircula, sino que sale y sale como desecho en el caso de AF4, en el que el flujo lo establece retirando parte del líquido que tiene en el canal, ¿vale? ¿Por qué no se puede recircular normalmente? Porque como tienes una membrana porosa, lo que va a pasar es que cualquier contaminación, restos de la muestra que estén por debajo del tamaño de poro, van a pasar a través de la membrana y, por tanto, puede haber una cierta contaminación cruzada. Por eso no se puede recircular de forma directa, ¿vale? Fenomenal. Vale, luego hay otra pregunta de Ginés que dice, solo una curiosidad, ¿se necesita mucho espacio para alojar el equipo? Pues piensa en un cromatógrafo de líquidos, más o menos lo mismo. Al ser modular, pues lógicamente depende de la cantidad de módulos que pongas, pero en principio, pues eso, como un cromatógrafo. ¿Vale? Luego Alicia dice que tiene el nuevo análisis instalado desde hace un año y Bueno, pregunta a ver cómo se puede actualizar las nuevas prestaciones. eso es para Ali. Okay, Lee. So Alicia is asking for the update of the new prestations. She has the node analysis installed and she wants the new prestations update. How can she does this? What she will need to do is send you guys a screenshot of her info page. So within Nova Analysis, if you go to, I think it's file info, you will give information of the dongle, the security dongle, and the version of software that you have. So if she sends that to you or Paco, we can then arrange for the update to be done. And it can be done remotely, so it's quite straightforward. Ok, luego también pregunta que por otro lado tiene una usuaria que le pregunta si en sus péptidos, no sé lo que es eso, de unos 30... Bueno, eso sí, lo puedes leer tú, Paco, igual mejor. Vale. And the update will depend on the licenses that's already in place. So with that information, we can either do the update or make some suggestions. Ok. En principio, sí. Es decir, podríamos tener resolución suficiente. Yo creo que sí. Porque de hecho, bueno, es que no son muy grandes, pero sí que se puede ver, por ejemplo, para que haga una idea, distinguir dímeros de trímeros de la BSA, por ejemplo, que tampoco es una proteína excesivamente grande y sí que se puede diferenciar, ¿vale? Otra cuestión es que haya concentraciones suficientes de dímeros y de trímeros para verlo.
que quede la sensibilidad suficiente, porque generalmente estos oligómeros suele haber menos, ¿vale? Pero sí, y si no, sí que va a tener una separación si no consigue una resolución a línea de base, al menos sí que va a tener una cierta separación, ¿vale? O sea, que va a obtener una banda en el que al principio de la banda tendrán los monómeros y al final tendrán los oligómeros de mayor tamaño, ¿vale? Pero en fin, es cuestión de conseguir la separación más fuerte posible, ¿no? Y lógicamente, pues las estructuras pues, se verán mejor, porque entiendo que será algún tipo de autoensamblaje que ocurra con estos aminoácidos, ¿no? Para formar algún tipo de partícula, entonces esas se verán todavía más diferenciadas, porque la diferencia de tamaño entre ellas va a ser mayor también. Vale, Tamaño pregunta, a ver, ¿de qué sensibilidad en términos de concentración de analito estamos hablando? De miligramos por mililitro. Vale. Bueno, para mencionaros también un poco, el webinar se ha estado grabando y se os enviará a lo largo de esta semana la grabación del webinar, así como la presentación. Se os enviará directamente por correo y así la podréis tener por si queréis ver algo, repasar algo, lo que sea. Y también os podéis escribir al correo que sale en pantalla para cualquier tipo de duda que hayáis tenido y estaremos encantados de responder. Bueno, muchas gracias. Espera, que Leir está escribiendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, muchas gracias. Thank you, Lee. Thank you. It's been great to have you here. And muchas gracias a todos por atender. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.